Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mijail Tapia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante aplicar para nuestro estudio en la carrera de medicina. ¿Cuáles son las mnemotecnias? Ahora, vamos a empezar definiendo qué es una mnemotecnia, como en todo. Una mnemotecnia, como su nombre lo denomina muy claramente, es una técnica que sirve para ayudar a recordar o a infundir en la memoria un concepto o un grupo de conceptos. Ahora, ¿quién creó este concepto? Vamos a hablar un poco acerca de historia. Entonces tenemos que fue Simónides de Ceos. Simónides de Ceos era un poeta griego que en una ocasión se cuenta, o al menos eso cuenta la historia, que estaba en una fiesta con muchos asistentes. Él salió por alguna razón y después de salir se derrumbó el edificio donde estaban todas estas personas, excepto él. Posteriormente querían identificar los cuerpos o quién eran las personas que estaban ahí, porque en realidad no sabían muy bien, y él era el único, o fue quien se acordó de quién era exactamente cada persona y dónde estaba sentada. Cuando le preguntaron que cómo le hizo, o cómo lo hizo, perdón, él pues les habló acerca de esta fabulosa técnica que son las mnemotecnias. Y así fue como empezó todo esto y como posteriormente se fueron aplicando a la medicina. Entonces tenemos, ¿cómo vamos a hacer una mnemotecnia? Primero, hay que elegir un concepto o un grupo de conceptos que sean proclives a pues ser mnemotecnizados, valga la expresión. Creo que no existe el verbo, creo que lo estoy aplicando ahorita inventándolo. Pero bueno, entonces tenemos, por ejemplo, grupos de fármacos. Ya les había hablado de la mnemotecnia celta, que además de hablarnos de grupos de fármacos, nos habla de mecanismos de acción. Esta es una mnemotecnia que tiene, pues, la característica de ser un poco impersonal. Tenemos otra mnemotecnia, por ejemplo, que es pecamos. Pecamos, ¿a qué se refiere pecamos? Nos habla de los fármacos o grupos de fármacos que actúan en la pared celular. Entonces vamos a tener penicilinas, P de penicilinas, C de cefalosporinas, luego K de carbapenémicos o carbapenems y MOS o MO de monobactamas o monobactámicos. Ese es un ejemplo de una mnemotecnia que se puede utilizar para aprenderse los grupos de fármacos. Solamente les estoy diciendo ahorita ejemplos. Posteriormente vamos a hablar acerca de cómo hacer nosotros nuestra propia mnemotecnia, que técnicamente es lo mejor. Lo mejor es que nosotros hagamos nuestras mnemotecnias, por malas que puedan parecer, porque a lo mejor alguien las ve y dice esto no sirve para nada. Realmente lo importante es que nos sirvan a nosotros, porque nosotros las creamos y nosotros les damos cierto significado. Y eso a la larga va a ayudar a que nos quede mucho mejor el concepto que nos queramos aprender. Entonces tenemos, por ejemplo, para aprender los grupos de huesos. Esta es la básica, la vieja confiable. Es S-pipi, tra, graga. Así. Esta es para aprenderse los huesos de la mano. Bueno, no cupo, pero bueno. Creo que ese no era el punto. Entonces, S-pipi. Entonces vamos a tener que es para los huesos de la mano. Primero tenemos el escafoides, S. Luego C, semilunar. Pi, piramidal. Y pi, pisiforme. Esos son los huesos de la porción superior. Luego tenemos los de abajo. ¿Cuáles son estos? Tra, gra, ga. ¿Qué es esto? Trapecio, trapezoide, grande o mayor, dependiendo de la mnemotecnia, de la nomenclatura de su libro de anatomía, y ga de ganchoso. Ese es otro ejemplo de una mnemotecnia muy conocida para aprenderse los huesos de la mano. Ahora, hablando de diagnóstico, primordialmente de marcadores tumorales, que sabemos que no son en realidad diagnósticos, que son en general para monitorear tratamiento, para valorar la respuesta. Entonces tenemos algunos marcadores. Esta es otra mnemotecnia. No la hice yo, la encontré en la red. Realmente creo que se originó en la literatura inglesa, porque esa fue la primera vez que vi la imagen, pero es una imagen que realmente es muy famosa, o muy conocida, más que famosa. Entonces tenemos que, por ejemplo, el marcador tumoral 15-3 es útil para el cáncer de mama. Entonces tenemos que, si este 3 lo volteamos, tenemos unas glándulas mamarias muy gráficas. Luego tenemos el 19-9, en este tenemos que es útil para el páncreas, y tenemos que, si este 9 lo volteamos, tenemos una especie de 6 de lado que tiene la forma de un páncreas. Entonces también es útil para el cáncer de páncreas. Y el 125, el CA125, que nos sirve para el de ovario. Y entonces tenemos que, de acuerdo a
esta mnemotecnia, tomamos el 25 y tenemos que estos son los ovarios, tenemos las trompas de falopio, que es esto, que realmente sí más o menos tiene la forma, y este sería el útero. Y esta es una forma gráfica y muy fácil de aprendernos este tipo de marcadores. Realmente, como pueden ver, hay muchas formas de hacer mnemotecnias. Esta es una. Algunas se prestan más a este tipo de representaciones gráficas, otras definitivamente se tienen que trasladar a palabras. Otra que realmente no es como tal una mnemotecnia, o sí lo es, pero utiliza unos componentes que son muy básicos y que yo apliqué cuando estaba en la materia de anatomía. Tamaño de las palabras, por ejemplo, para diferenciar midriasis y miosis. A lo mejor para muchos de ustedes es muy claro que la midriasis es la dilatación de la pupila, pero para un estudiante que por primera vez se aproxima a estos conceptos, es una forma fácil de diferenciar midriasis y miosis. Lo mismo se puede aplicar para abducción, es decir, abducción y aducción. Y otros conceptos que podemos aplicar, o a los que les podemos aplicar las mnemotecnias, son por ejemplo criterios diagnósticos, que esa es la finalidad y este es el ejemplo que les voy a poner al final acerca de cómo hacer una mnemotecnia. Y por ejemplo tratamiento. Ahora, ¿qué debemos o qué es importante considerar cuando hacemos una mnemotecnia? Tenemos al menos 3 conceptos que son importantes. ¿Cuáles son? El primero es la saliencia. Así. Es una palabra que no se suele utilizarse mucho en el español. ¿Qué es la saliencia? Es qué tan memorable, recordable es algo, qué tanto es saliente, qué tanto destaca de entre otros conceptos o de entre otro grupo de cosas. Por ejemplo, si tuviéramos a 2 grupos de gente y en un grupo de gente todos estuvieran vestidos igual y en el otro grupo de gente todos estuvieran vestidos igual excepto una persona que está vestida de payaso, esa persona vestida de payaso sería saliente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que estos conceptos o que estas mnemotecnias sean salientes? Se dice, y lo dice Dominic O'Brien en su libro How to Develop a Perfect Memory, que es como muy característico de las mnemotecnias o de cómo aprender a hacer mnemotecnias, nos dice que hay 3 conceptos importantes para hacer algo saliente. Estos son sexualidad. Sexualidad es uno. Otro que tenemos es vulgaridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Se dice que entonces lo que tenemos que hacer es sexualizar los conceptos y vulgarizarlos, es decir, podemos usar groserías para hacer nuestras mnemotecnias y podemos hacerlos lo más vulgares que podamos. De esta forma va a ser más fácil recordarlas. ¿Por qué? Pues se ha visto en algunos estudios que esto le da saliencia a los conceptos. Entonces, por ejemplo, en la sexualidad podemos poner el ejemplo de oye, mamá, papá, traigo minifalda. Esa mnemotecnia para los pares craneales integra este concepto. Quizás el de vulgaridad, no lo sé. Realmente eso depende de su concepto de moralidad, que no me interesa en este momento. Entonces tenemos la sexualidad y la vulgaridad. Otra cosa que podemos aplicar es el ridículo. Entonces, que un concepto sea ridículo, que sea exagerado, como el hombre vestido de payaso, lo hace útil. ¿Qué otra cosa debemos de imbuir a nuestras mnemotecnias? Tenemos que deben de rimar, de preferencia. Y que cuenten una historia. Entonces, otra mnemotecnia que hice recientemente fue para recordar las ramas del nervio facial. Entonces tenemos, por ejemplo, esta mnemotecnia es te sigo buscando, maldita cerda. Aquí está resumido porque ya no queda mucho espacio, pero bueno. Te sigo, T temporal, sigo cigomático, bu bucal, ma maxilar y C cervical. Esas son las ramas del nervio facial. Y esto es una suerte de historia. A final de cuentas los conceptos están hilados. El te sigo buscando, maldita cerda es mucho más personal y tiene mucho más significado emotivo. Tiene algunas de estas características en oposición a, por ejemplo, la mnemotecnia de las H y de las T para las causas de paro cardíaco. O, por ejemplo, celta, para aprenderse los mecanismos de acción. Es una palabra que realmente no tiene tanta relación, eso no es tan importante, pero celta como tal es impersonal. Las H y las T como tal son impersonales. No así te sigo buscando, maldita cerda, que es un concepto que si tú lo hiciste y estabas dolido, por ejemplo, nunca en la vida se te va a olvidar las ramas del nervio facial, y esto es algo muy importante para aplicar a tus mnemotecnias. Bueno, en esta segunda parte, básicamente ya lo que vamos a hacer es
revisar esta mnemotecnia. La creé y esta es en base a los criterios diagnósticos de lupus, el tema favorito de Dr. House, como todos sabemos. Entonces existe una mnemotecnia previa que encontré en internet que es, esta Versa es un Safari y abarca 10 de los 11 criterios diagnósticos de lupus. Realmente sabemos que son 11, entonces en ese sentido esta mnemotecnia falla un poco. Esta que creé, las herramientas que utilicé, bueno, fue primero determinar qué me quería aprender y fueron estas 11 letras, básicamente. ¿Qué hice? Busqué una herramienta online que es para utilizar en el juego de Scrabble, así búsquenla, Scrabble, ayuda, ay, no me acuerdo si es con doble esto, bueno, Scrabble ayuda, o anagramas. Entonces, cualquiera de estas dos, ay, falta una, cualquiera de estas dos aplicaciones o páginas que busquen en internet les puede ayudar a hacer esto que encontré. Entonces lo utilicé y me separó y me encontró humanas, y realmente las dos letras que quedaron fueron DF. Entonces yo creé esta mnemotecnia que versa: las tortas del DF son inhumanas. Para quien vivamos en el DF o sepamos que es el DF, que realmente ya sea DMX, pero bueno, para términos o para hablando del lupus, solo existe el DF. Entonces, esta es una palabra que nos puede ayudar a aprendernos esto, una frase, perdón, que nos puede ayudar a aprender los criterios. Entonces tenemos la D de discoide, la F de fotosensibilidad, la I de inmunológicos, N de nefrológico, H de hematológico, U de úlcera, M de malar, A de artritis o de articulaciones, N de neuropsiquiátrico o neurológico, A de losanas y la S de serositis. Realmente lo que tenemos aquí que comparar es que de preferencia en una mnemotecnia hay que evitar repetir las letras. En este caso tenemos la repetición de las letras A, que es la única, al igual que se tiene acá, por ejemplo, con Safari, ¿no? Hay que evitar repetirlas. ¿Por qué? Porque cuando nos queramos acordar de esto, no lo vamos a poder hacer. Por esto yo mismo diferí discoide de malar, porque realmente... si hablamos de las palabras es eritema discoide y eritema malar o rash, ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo pueden crear ustedes una mnemotecnia que tenga cierto significado para ustedes. Para mí esto tiene significado. Si ustedes lo hubieran hecho y hubieran encontrado inhumanas, a lo mejor hubieran podido crear alguna otra frase. El punto no es que se aprendan esta, sino que ustedes creen la suya, pero que vean qué utilidad puede tener. Entonces ya nada más para terminar, quería hablarles de una mnemotecnia que me pareció muy chistosa, que se me ocurrió hace algún tiempo, que probablemente no soy el primero que se le ocurre porque vive en la Ciudad de México y conoce estas cosas. Entonces, en la maravillosa Ciudad de México tenemos la carretera y tenemos que si esta carretera fuera un intestino, tendríamos dos entes que están muy presentes para quienes manejamos o para quienes conocemos cómo están las condiciones de nuestras carreteras, que son el tope y el bache, ¿no? Entonces, el tope sería un pólipo y el bache sería un divertículo. Entonces nada más quería dejarlos con esta mnemotecnia y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que hayan entendido cómo hacer sus propias mnemotecnias y que no se queden con las que ustedes encuentren, sino que se animen a hacer las suyas, porque eso realmente es lo que les va a ayudar mucho a final de cuentas. Muchas gracias.